¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre el tema de el reclutamiento. Bueno, como primer paso en el reclutamiento tenemos lo que es la identificación del talento, y esto se ha convertido en una prioridad para las empresas, pues buscan personal con alto desempeño y potencial que pueda sobresalir en la empresa y las ayude en este entorno globalizado en el que nos encontramos. Además, pues la identificación del talento nos permitirá aportar valor a nuestra empresa y hacerla que perdure en el tiempo, lo cual hoy en día se vuelve más difícil debido a la competencia y demás tecnología que ha salido y que hace más competitivo pues el mercado. Es importante buscar talento con compromiso, que sea capaz de poner en práctica sus conocimientos, capacidades y habilidades con el fin de obtener los mejores resultados. En este proceso de identificación de talento, pues hay tres ejes que son importantes para asegurarnos de que estamos reclutando al personal calificado. El primero es fijarnos en la capacidad, es decir, el conocimiento, habilidades, competencias y actitudes de la persona. También está el compromiso para que pues el profesional aporte lo máximo posible y también pues se quede en nuestra empresa y no se marche a otra. Y por último, que tenga un perfil de innovación, ¿no? Con el constante, en este nuevo tiempo, pues es un tema muy importante la innovación y seguir mejorando constantemente. Ahora, antes de pasar a explicar el proceso de reclutamiento, es importante definir lo que viene siendo el reclutamiento interno y externo, que son pues dos tipos de reclutamiento. Es muy sencillo de entenderlo. El interno es el que ocurre entre las personas que ya se encuentran laborando pues en una empresa, es decir, pues ya son empleados, pero pueden ser capacitados para cubrir nuevas posiciones. En cambio, el reclutamiento externo sucede entre capital humano disponible fuera de la organización. Esto pues es típicamente cuando vemos, por ejemplo, ofertas en internet o periódicos, pues las empresas están buscando capital externo, ¿no? Es a lo que se refiere con este tipo de reclutamiento. Tanto el reclutamiento interno como el externo tienen sus ventajas y desventajas. Es importante analizar cuál es el que más nos conviene, dependiendo del puesto y nuestras capacidades, ¿no?, de la empresa. Por un lado, el reclutamiento externo tiene como ventajas pues que aporta conocimientos, sangre y perspectivas nuevas, y también nos ayuda a romper la inercia de determinadas circunstancias indeseables. Por ejemplo, aquí imaginemos que hay una mala práctica de llegar tarde. Sin embargo, si contratamos personal externo que con estas características que busquen en específico sanar este problema, pues se va a ir compartiendo un entorno en el cual se va a ir pasando las buenas prácticas, ¿no? Y si buscamos personal que llegue temprano, pues es aquí donde podremos tener esta ventaja. Sin embargo, pues una de las desventajas es que es un proceso lento, más costoso y complejo. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos para saber si nos conviene. Por otro lado, el reclutamiento interno, pues como ventajas, podemos decir que tiene la creación de un clima positivo dentro de la organización. Esto porque pues las personas ya se conocen, es más fácil que se familiaricen a lo que es el entorno, ¿no? A la empresa. Ya únicamente tienen que aprender las nuevas actividades a las cuales se tienen que desempeñar. Y como desventajas, perdón, que tiene este tipo de reclutamiento, pues es que puede proporcionar una frustración para algunas personas que no alcancen a ascender en los puestos, ¿no?
ya sea por falta de oportunidades o capacidades, porque pues no va a haber vacantes para todo el personal. O sea, es una de las desventajas, así que hay que manejarlo también con cuidado. Y bueno, teniendo en claro lo que es el reclutamiento, así como sus ventajas y desventajas, pues en la siguiente imagen podemos ver los pasos de la identificación de talento. El reclutador inicia su labor identificando las vacantes que existen en la compañía, mediante la planeación de los recursos humanos, ya sea porque se lo pidió un gerente o algo por el estilo. Y para cumplir bien con su responsabilidad, pues el reclutador debe considerar tanto las necesidades del puesto como del perfil de la persona que lo va a desempeñar. Siempre será necesario y bueno pues solicitar información adicional, ¿no? Poniéndose de acuerdo con el gerente para que la vacante sea lo más clara y concisa posible. El reclutador debe de completar varias etapas antes de emprender la acción y pues se relaciona de manera directa con el entorno en el que se lleve a cabo el reclutamiento. Y pues bueno, en la imagen lo podemos ver un poco más claro, ¿no? Tenemos la planeación de recursos humanos, ¿no? Digamos que un gerente pues necesita una vacante, entonces ya se identificó que es el siguiente paso. Ahora, pues se debe de hacer un análisis del puesto, qué es lo que se requiere, junto con el gerente, ¿no? Que es quien va a disponer de este personal. Entonces ya con esto tenemos los requisitos del puesto y podemos pasar teniendo claro qué es lo que buscamos a, a buscar qué método de reclutamiento nos conviene más y qué tipo, ya sea interno, externo, etcétera, ¿no? Y pues al final de todo esto obtendremos un conjunto de candidatos satisfactorios que posiblemente pueden cubrir el puesto que estamos buscando. Y bueno, pasando a otro tema del reclutamiento, pues con la globalización, el reclutamiento ya no solamente es local o nacional, sino que incluso pues es internacional. Y, y cada uno de estos tipos tiene sus propias ventajas y desventajas, al igual que todo. Por ejemplo, es probable que el reclutamiento a nivel nacional pues es más económico, ¿va? Se evitan costos de viajes, comunicaciones y entre otros algunos gastos que puede tener el reclutamiento internacional. Además, pues el local también ofrece la ventaja de la familiaridad con el entorno, ¿no? Porque pues en muchos casos ocurren conflictos, ya sea por el tipo de cultura o el idioma o algunas otras características, ¿no? Y pues como mencioné, el reclutamiento internacional pues suele ser más costoso y pues ya dependerá de nuestro presupuesto, bueno, del presupuesto de la empresa, vaya, lo que estemos buscando, porque también es cierto que en el reclutamiento internacional podemos encontrar tal vez personal más capacitado, sin embargo el costo de inversión es mayor. Mientras tanto, en el local vamos a tener un costo de inversión menor y probablemente en menor tiempo obtendremos ese personal. Y si no es un puesto muy exigente, pues podemos optar por la opción local o nacional. Ahora bien, pues en el reclutamiento nos vamos a encontrar con distintos desafíos. Eh, por ejemplo, lo que viene siendo la planeación estratégica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí nos dice que los planes estratégicos de la corporación señalan el rumbo que se debe adoptar la organización e indicar los tipos de puestos y labores que necesita crear y poner en práctica, ¿verdad? Pues es planear con anticipación lo que se va a hacer. Y también tenemos otro desafío, por ejemplo, las condiciones del entorno, ya que las condiciones sociales en que opera la empresa pueden ejercer una fuerte influencia sobre sus prácticas de reclutamiento.
Por ejemplo, entre estos factores, ¿no? Pues podemos tener las tasas de desempleo, la ausencia de personal calificado en ciertas áreas, las labores de reclutamiento de otra empresa, es decir, la competencia, y pues en general el clima económico que se esté pasando. O sea, todo esto son factores del entorno que puede que no estén a nuestro control, pero que hay que tener en cuenta y saber manejar. Otro desafío también es el del reclutamiento que existe en los hábitos y en las tradiciones. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues puede que una organización o que el personal de alguna organización venga con tradiciones no muy buenas y que perjudiquen a nuestra empresa. Entonces, hay que tener en cuenta esto, este, considerarlo y tener un plan para actuar. Y si es que se llegase a presentar a algún personal con hábitos o tradiciones que no nos convienen, pues actuar para que ya rompamos con estos patrones. Y bueno, otro desafío a cumplir correctamente, pues son los requisitos del puesto. Para obtener un grupo de candidatos a un puesto, el reclutador debe hacerse la pregunta: ¿qué se requiere para desempeñar este puesto? Es decir, pues debe elaborar el perfil del puesto. Esto es importante porque imaginemos que un gerente nos pide contratar al candidato más calificado y con mayor experiencia dentro del mercado. Esta petición, pues aparentemente sólida, tiene varios problemas. Por ejemplo, que es ambiguo considerar lo mejor del mercado laboral. Además que pues hay que tomar en cuenta las compensaciones, es decir, nuestro presupuesto, porque esto es un límite. No podemos contratar lo mejor si tenemos a lo mejor un límite de compensaciones muy bajo. Entonces, aquí es importante hacernos preguntas tales como: ¿qué nivel tiene el puesto que necesitamos? ¿Qué es necesario hacer? ¿Qué es necesario saber? ¿Qué es necesario aprender? ¿Qué experiencia es realmente indispensable? Y con todas estas preguntas podemos crear un perfil del puesto que esté acorde a lo que buscamos, que cumpla las necesidades y que esté dentro de nuestro presupuesto y margen de compensaciones. Y este punto pues está relacionado con el siguiente, que viene siendo los costos, ya que pues es un desafío porque todo proceso de reclutamiento conlleva un costo, ¿no? Por distintas variables. Por ejemplo, pues insertar un anuncio en una página web para dar a conocer nuestra vacante, pues tiene un costo, ¿no? O por ejemplo, hay empresas que optan por el outsourcing, que esto es más caro, pero pues se deslindan de esta actividad, ¿no? Pero aún así es un costo que hay que tener en cuenta. Es un desafío al que se deben de enfrentar los reclutadores. Sin embargo, otro costo que a veces no se toma en cuenta, pues es el del reclutador, ¿no? El tiempo que invierte en buscar el talento, ya sea que hace llamadas telefónicas, en citas, en contactar con una agencia de outsourcing, realizando las entrevistas. Todo esto pues representa un costo para la organización y existe una fórmula para determinar este costo, el cual está aquí en la diapositiva, que nos dice: el costo de reclutamiento es igual a las horas del hombre del reclutador por las horas hombre del tiempo invertido en el proceso de reclutamiento. Esta fórmula nos puede ayudar para planear de mejor manera y mantener nuestros costos de acuerdo a lo que estamos buscando y a lo que podemos usar. Y por último, pues como desafío están los incentivos. En los en los mercados de trabajo existe una amplia gama de servicios y posibilidades de compensación indirecta que se conocen como incentivos. Esto es un desafío porque pues se debe de cuidar el presupuesto para tener incentivos competitivos.
Con frecuencia los incentivos son el factor que hace que cuando, por ejemplo, una persona tiene dos ofertas, pues se incline a una, ¿no? A la que tiene mayores incentivos. Y para poner un ejemplo de lo que es un incentivo, pues, por ejemplo, imaginemos que nos dicen una vacante, si usted acepta este empleo y cumple con las cuotas de producción, la empresa le dará un bono total de 5,000 pesos al año. ¿No? O por ejemplo, también existen algunas otras empresas que optan por servicios, ¿no? Por ejemplo, al estar trabajando con nosotros tienes acceso a comedor, gimnasio, piscina, entre muchos otros distintos servicios que ofrecen. O sea, los incentivos son muy variados, dependen de cada organización, pero son un desafío que hay que tener en cuenta porque toman parte importante del proceso de reclutamiento. Y bueno, una vez superados estos desafíos, los reclutadores deben de seguir las políticas de la organización. Pues esto mm, son, digamos, por así decirlo, pues órdenes o digamos ciertos estándares que los reclutadores deben de seguir. Existen diferentes tipos de políticas, ¿no? Por ejemplo, los niveles de compensación, pues lo suele dictar la organización. Es decir, ellos nos dan un margen en el que nos podemos poner. También algunas empresas pues tienen políticas de contratación, es decir, tiene ciertos lineamientos que el reclutador debe de seguir y que a veces también implican al personal al cual se quiere contratar. Y por mencionar alguna otra política un poco eh, más extraña, o al menos digamos que se usa en empresas más grandes, pues son de política internacional, ¿no? Hay algunas empresas que dicen, no, pues necesitamos como mínimo tener eh, tanto personal internacional, pero no sobrepasar de este número, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Y bueno, para cerrar mi participación, pues les voy a hablar de los canales que existen para el reclutamiento interno. Tenemos lo que se conoce como programa de promoción de vacantes. Estos programas pues informan a los empleados sobre las vacantes que existen, lo que se requiere para llenarlas y se invita a que llenen pues las solicitudes del puesto. Por lo general, en las empresas medianas y grandes tienen intranets, que es por donde se dan a conocer pues estos programas. Pero si la empresa no es tan grande, pues se opta por poner estas vacantes, ya sea de una manera, ya sea por envío de correo electrónico o de manera física pegando algunos papeles en algún pizarrón o algo por el estilo. También existe otro canal de reclutamiento que, que se denomina retención de empleados. Esto ocurre cuando una compañía externa busca atraer a un empleado actual y le hace una oferta. Entonces, aquí lo que hace nuestra compañía pues es hacer una contraoferta, ya sea porque este personal pues es muy importante para nuestra organización. Entonces no se quiere perder y se opta por hacer una contraoferta. Esto no es muy recomendado ya que puede derivar en conflictos, pero es una práctica que se puede llegar a hacer. Y a continuación mi compañero continuará con la clase. Gracias.